Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios me les bendiga y la Virgen pase bien. Hoy quiero hablarle de unos versículos de una carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude con el poder sagrado de Dios a descubrir las enseñanzas de Cristo Jesús en la palabra de Dios. Bueno, hablemos de la carta a los Gálatas. Carta a los Gálatas, capítulo 1, versículos del 1 al 10. Dice, yo, Pablo, apóstol de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? No nombrado por los hombres, sino escogido o nombrado por Jesucristo a los hermanos de la iglesia de Galacia. Luego dice, amonestación, estoy tan maravillado que se hayan pasado a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que hay unos que salieron de nosotros, que no eran de los nuestros, y deforman y turban el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Os lo repito, si viene un ángel del cielo y les enseña un mensaje, el que ya les hemos anunciado, sea anatema, caiga sobre él la maldición de Dios. En otras Biblias vulgatas, sea maldito. En la Biblia de Jerusalén dice, caiga sobre él la maldición de Dios. ¿Correcto? Sea anatema, que quiere decir caiga sobre él la maldición de Dios. Frase, si viene un ángel del cielo y les enseña un mensaje diferente del que ya le hemos anunciado, caiga sobre él la maldición de Dios. ¿Acaso busco yo la aprobación? Entonces dice Pablo, así fuera yo mismo que les enseñe un mensaje diferente del que ya le he anunciado, caiga sobre mí la maldición de Dios. Porque si buscara la aprobación de los hombres, ya no sería siervo ni apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, viendo esto, cuando ustedes van a la carta de San Pablo a los Gálatas 1:10, van a encontrar estos versículos muy dicientes, ¿correcto? Muy de Dios, palabra de Dios. Entonces nos quiere decir que esta palabra de Dios es nuestro colador. San Pablo cree en las manifestaciones sobrenaturales. Él las vivió. Él las vivió cuando fue sanado de sus ojos, cuando Jesús se le apareció en el camino a Damasco y quedó ciego y después fue sanado de sus ojos. Él experimentó manifestaciones sobrenaturales de Dios cuando Dios lo llevó a los cielos, al tercer cielo, que él habla, ¿cierto? Y San Pablo dice que él podría hablar mucha lengua y muchas visiones, pero prefiere hablar y edificar a la asamblea. Entonces, lo que yo quiero decirles con esto es, primero, que todo lo que se manifieste afuera o que vivamos afuera, hay que mirarlo y discernirlo en la palabra de Dios. Si está de acuerdo a la sagrada doctrina, el maestro de la iglesia, pues hay que creer, ¿no? Porque viene de Dios. Pero si se sale de la palabra de Dios, se sale de la doctrina de Dios, es mejor abstenerse porque puede uno caer en maldición, como lo dijo el apóstol Pablo. Andar uno en la maldición, ¿cierto? Cae sobre la maldición de Dios, ¿no? Dios lo libre a uno de eso. Entonces, eso hay que tenerlo claro, ¿no? ¿Cuántas personas no van a grupos de oración? ¿Cierto? Yo una vez tuve una experiencia de estar en un grupo de oración por Aranzazus Caldas. El padre celebró la misa y se fue. Sacó en limpio al sacerdote. El padre celebró y se fue. Tenía que celebrar a la capilla y se fue. Quedaron los encargados ahí de la capilla, que eran laicos, y un grupo de oración. Y entonces que se va a manifestar la Virgen. Cuando yo vi que una muchacha cayó de rodillas y le cambió la voz y empezó a decir mis hijitos y todo esto. Yo vi que la gente se arrodillaba, grababa, que la Virgen se manifestó y todo esto. Entonces yo me ponía a pensar, según la doctrina de la iglesia, la Virgen se fue en cuerpo y alma para el cielo, adjunta al cielo. Los que poseen son los demonios, hacen que las personas hablen, porque la gracia de Dios está en nosotros, la imagen de Dios está por creación, Génesis. Hagamos Génesis 5, hagamos al hombre imagen y semejanza nuestra. Entonces yo opté por la prudencia, no creer y toda esa vaina. De pronto pasé
desapercibido, otros dirían, el man tan grosero, no se arrodilló o algo, ¿cierto? Dirían, pero yo, a metros. Y la gente con una fe y una credibilidad de que fue la Virgen. Yo pienso que la Virgen no poseía a nadie. La posesión viene de las tinieblas. Después tuve la experiencia en otro grupo de oración, en el Tolima, en Ibagué, que llegó y se arrodilló un muchacho y empezó a decir que era, le cambió la voz y que era Jesús hablando a través de él. Yo dije, cuando la Virgen se le apareció a los pastorcitos de Fátima, cuando el Señor se le apareció a Sor Faustina Cobás, que le dijo, pinta una imagen de acuerdo a lo que ves. Todo esto que le dijo aprobado por la iglesia. Cuando se le apareció a Margarita Alacoque, el Sagrado Corazón de Jesús. Entonces yo me ponía a mirar, me gusta leer mucho la historia de los santos, y yo dije, Jesús no poseía a nadie. La gracia de Dios está por creación, y Dios nos alimenta con su cuerpo y su sangre, que hay algo muy contrario a la voluntad. Yo no me arrodillé, no hice nada. No volví. Opté porque eran personas que estaban convencidas de que era la Virgen la que se manifestaba, o eran personas convencidas de que era el Señor que se manifestaba. Entonces, ¿cómo luchar contra alguien que está convencido de que es verdad, que eso es así? ¿Mm? Entonces, yo mejor puse eso en manos de Dios y que Dios sea el que diga la última palabra, porque yo no soy quien para juzgar, pero me baso en la palabra de Dios, ¿cierto? Otra cosa que yo pienso, ¿no? Yo sé que Dios sabe que yo hablo español y todo eso y que yo entiendo es español. Yo pienso que Dios en la humildad, en la sencillez de su corazón, si me va a hablar a mí, me habla de una manera humilde y sencilla que yo pueda entender, que yo pueda edificarme. Como cuando voy a misa y me habla en la humildad a través del sacerdote, en español y en un lenguaje claro y conciso, para edificarme yo en la humildad del sacerdote en la primera lectura, en el Salmo y en el Evangelio entre semana. O la primera lectura, el Salmo, y la segunda lectura, el Evangelio fines de semana. El sacerdote revestido de Cristo nos orienta, nos edifica desde la palabra de Dios. No hay nada, no hay manifestación más grande de nuestro Señor Jesucristo que en la humildad del sacerdote en la Santa Eucaristía o en los sacramentos, la presencia viva del Señor. Y en la Eucaristía, donde nos alimenta con su cuerpo, sabe la presencia viva de Jesús. Entonces, ¿cómo no va a poner los 5 sentidos a la humildad del sacerdote? Si ahí Cristo me está hablando y después viene y me alimenta con su cuerpo y con su sangre a través de la consagración que hace el sacerdote, el cuerpo y la sangre del Señor, ¿no? Entonces uno tiene que tener claro que desde la humildad busquemos a Dios, desde lo sencillo, ¿sí? Y si Dios quiere que vivamos cosas sobrenaturales, vendrán por voluntad del Señor. Pero no andemos buscando lo que se nos ha perdido, buscándole tres patas al gato y le encontramos cuatro. Yo pienso que Dios está vivo en los sacramentos, en la Eucaristía, y cuando yo comulgo, ¿cierto? Ahí me estoy alimentando de Jesús, que Él permanezca en mí. Cuando usted esté comulgando, dígale, Jesús, entra en mi corazón, entra en mi vida, sáneme, renuévame, Señor, y Dios, eucarísticamente, es el milagro de la Eucaristía, de poder consumir a Dios, que Dios entre en ti, sane y transforme tu vida. Pero ten en cuenta cómo llevas tu fe. Porque les pongo un ejemplo, la señora que va donde la señora o el señor que van, donde le lean las cartas, le fumen el tabaco, le digan cómo le va a ir en la vida, le digan cómo debe hacer los negocios, si debe juntarse con alguien o no, y toda esa vaina que le digan a través de eso pensando que eso viene de Dios, cuando eso es demoníaco, no es de Dios, eso es brujería, hechicería, ¿cierto? Pero después esa persona va a un grupo de oración o a una misa de sanación o liberación y en la catequesis se da cuenta que todo lo que venía haciendo no era de Dios, era del diablo, y borra el teléfono de esa persona, la borra de las redes sociales y va al grupo de oración. Y allá está la persona que tiene dones, sea laico, sea sacerdote, la persona que tiene dones, ¿cierto? Que tiene carismas, ¿cierto? Hablo más que todo de los grupos de oración, ¿cierto? Pues está el laico, la laica que tiene dones, y la persona va y hace oración, cae en descanso, se levanta, toda emocionada, venga,
yo quiero que hablar con usted. Es que ella es nueva y la persona que la llevó logra que hable con la persona que hace la oración. Es que yo tengo unos negocios, yo tengo unas cosas, mi marido esto y lo otro. O sea, lo que le preguntaba la bruja, se lo pregunta a la persona. Y empieza la persona, pues vamos a orar a ver qué nos muestra el Señor, si ese negocio se da o si le conviene o no sé qué, esto y lo otro. O sea, lo que hizo fue cambiar, coger su fe esotérica y llevarla a una persona. Si esa persona realmente tiene discernimiento, Dios le va a decir, venga, mija, Dios no es un adivino. Corte ese cordón esotérico que tiene y arránquelo. Aquí usted va a vivir a Dios y Dios te dio unos carismas y unos talentos naturales para que enfrentes la vida. Pídale a Dios sabiduría y discernimiento. Pero si esa persona empieza a seguir el jueguito y a hacer lo que hacía con la bruja, es algo esoterismo, espíritus religiosos inicuos. Espíritus religiosos cínicos ahí. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque no somos adivinos. Lo único que hacemos es transmitir las enseñanzas de Jesús, lo que Él enseñó, y que Dios obre grandes milagros en nosotros. Entonces lo que yo les quiero decir es que tengan en cuenta Gálatas 1:10 y cuelen a donde ha sido, a donde he estado con esta catequesis que les di. Cuelen para que vean si verdaderamente ahí está Dios o no está Dios. Pero sí les garantizo que Dios está en cada Eucaristía que se celebra en cada parroquia de nuestra Iglesia Católica, en el mundo entero, en cada capilla, en cada sacerdote, obispo, cardenal que esté en comunión con el Papa, donde se celebre la Eucaristía, ahí está el Señor, pleno y grande. Y en los sacramentos, bautismo, confesión, comunión, confirmación, unción de enfermos, matrimonio y orden sacerdotal y matrimonio. Dios está ahí. Y cuando quieras hablar con Dios o visitar a Dios, hazte amante del Santísimo, ve al Santísimo. ¿Dónde está el Santísimo? En la parroquia, en la casa de Dios. Vaya allá al Santísimo. O a la catedral, vaya allá a la catedral o al Santísimo. Arrodíllate, cuéntale tu vida a Dios. Pídele ayuda. Ahí está vivo y presente el Señor. Pero alejémonos de tener una fe esotérica, de tener una fe adivina. Busquemos a Dios desde sus enseñanzas, desde el magisterio de la iglesia y desde el amor hacia el prójimo, hacia nuestros semejantes, porque ahí está Cristo, la imagen de Cristo. Un Cristo que a veces sufre, un Cristo que a veces llora, pero esto de Gálatas 1:10 es muy diciente. No podemos salirnos de las enseñanzas y la doctrina de Cristo para que no andemos en maldición. Cada uno sabe cómo lleva su fe. Lea Gálatas 1:10, ciérnalo, dilúyelo y mira cómo llevas tu fe, si estás bien o estás cerrado, para que te salgas del engaño y puedas encontrar la luz. Y si estás bien, sigue pegado de la luz y de Cristo y de las enseñanzas de la iglesia, el magisterio de la iglesia y de nuestros sacerdotes. Dios me les bendiga, paz y bien a todos.